Saludos, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Metodista. Es un gusto estar con ustedes una vez más en el estudio de la declaración de fe de la disciplina de la Iglesia Bíblica Metodista. Hoy vamos a hablar de un tema bastante común para todos nosotros. Es el tema de la Iglesia. ¿Qué es lo que creemos como bíblicos metodistas acerca de la Iglesia? Vamos a hablar de la universalidad de la Iglesia, de quién es la cabeza de la Iglesia, de la comunidad creyente como templo de Dios, la misión de la Iglesia y el rol de la Iglesia local. Eh, Esto quizás es muy común para nosotros porque precisamente nosotros como cristianos estamos acostumbrados a asistir a la Iglesia, a hablar de nosotros como la Iglesia de Cristo, a participar en las tareas de la Iglesia. Por eso confío en que este va a ser un estudio bastante sencillo, bastante fácil de pasar por cada uno de estos temas. Pero como siempre, vayamos a lo que dice la disciplina. ¿Qué es lo que la disciplina declara como esta postura de creencia con respecto a la Iglesia en nuestra declaración de fe? La Iglesia dice así: creemos que la Iglesia universal se compone de todo el cuerpo de creyentes en Jesucristo, que es su fundador y única cabeza, en el que se está construyendo una santa morada de Dios por el Espíritu. La misión de la Iglesia es ser discípulos semejantes a Cristo de todas las naciones, mediante el anuncio de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos, el ejercicio de los dones del Espíritu y la obediencia a todo lo que Cristo manda. Una iglesia local es un cuerpo de creyentes que acuerdan regirse por las Escrituras y reunirse regularmente con fines de adoración, edificación mutua, discipulado, compañerismo, evangelismo y buenas obras. Bueno, esta declaración la tuvimos que dividir en dos porque hay bastantes pasajes que respaldan cada una de las afirmaciones en esta declaración de fe. Hoy nos vamos a enfocar en estos puntos de manera más general. Vamos a hablar en primer lugar de este concepto de la universalidad de la Iglesia. ¿A qué nos referimos con que la Iglesia, como declara la declaración de fe, vaya la redundancia, que es una Iglesia universal? ¿A qué nos referimos con la Iglesia universal o la universalidad de la Iglesia? Bueno, en pocas palabras, o en una frase muy sencilla, es que no somos los únicos. No somos los únicos creyentes en el mundo. Pasajes como lo que encontramos en Romanos y en Corintios nos dicen así. Romanos 12:5 dice: así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios, Pablo escribiéndole a los corintios, que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué es lo que qué es lo que estos pasajes nos están enseñando? Bueno, están apuntando a una realidad básica acerca del cristianismo. Somos parte nosotros, como miembros de nuestras iglesias y nuestras iglesias locales, somos parte de un cuerpo de Cristo que está manifestado en diferentes partes del mundo. Somos miembros los unos de los otros. No somos todo el cuerpo. Somos miembros de un cuerpo mucho más grande que es la iglesia a través del mundo, la iglesia universal. Somos parte de un cuerpo junto con todos los que en cualquier parte del mundo invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia de Cristo es mucho más grande, mucho más extensa que solo la iglesia bíblica metodista. En todas partes del mundo, en diferentes lugares, aún incluso en nuestras propias ciudades, en nuestros propios pueblos, va a haber personas creyentes pertenecientes a otros grupos denominacionales, a otras iglesias locales, a otros movimientos que son también parte del cuerpo de Cristo, que son también miembros de esta iglesia
que en cualquier parte del mundo invoca el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia es mucho más amplia, es mucho más grande, es universal, abarca todas las partes del mundo en donde el Evangelio se ha predicado. ¿Qué quiere decir esto para nosotros de manera muy práctica? Quiere decir que aunque estamos contentos de pertenecer a la Iglesia Bíblica Metodista aquí en México, reconocemos que no somos los únicos cristianos verdaderos. Queremos reconocer que somos cristianos verdaderos, que somos cristianas fieles, pero no somos los únicos. La verdadera Iglesia de Cristo está manifestada en todos los lugares donde hay fieles seguidores de Cristo. Esto nos pone a nosotros en perspectiva acerca de la obra de Cristo en general. Si nosotros cometiéramos el error de considerarnos más bien los únicos verdaderos cristianos en el mundo, que solo los que se identifican como bíblicos metodistas o de la Iglesia Bíblica Metodista en México son verdaderos cristianos, estaríamos cometiendo un error muy, muy grave. Debemos de reconocer que somos parte, miembros, que jugamos un rol importante en la iglesia más amplia y universal que es la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Número 2. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Bueno, eso lo responde bastante el Nuevo Testamento en diferentes partes, específicamente en el libro de Efesios. Desde el capítulo 1, versículos 22 y 23, se nos dice así: y todo lo sometió Dios bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Es decir, Dios dio a Cristo como cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Más adelante en Efesios 5:23 lo va a decir todavía más claro. Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, que es la misma iglesia. Es decir, de manera práctica, y lo que podemos describir de esto es que la única autoridad máxima de la iglesia es Cristo. Nuestra única lealtad dentro de la iglesia es a Cristo. Nuestra única obediencia se la debemos a Cristo. Él es el que determina las normas y los principios que debemos de seguir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en pocas palabras, podríamos decir que esto quizá va a tener un énfasis, por ejemplo, de la razón por la cual somos protestantes, en el que reconocemos que la máxima autoridad de la iglesia sigue siendo Cristo, aunque Cristo no esté aquí presente en la tierra físicamente, aunque sí lo está presente a través de su Espíritu. Pero Él es la máxima autoridad. De manera más práctica, quiere decir que ninguna persona, ni su servidor, ni cualquier otra persona, son la máxima autoridad de la iglesia. Cada uno de nosotros somos servidores y jugamos un rol dentro del cual nosotros tenemos diferentes puestos de liderazgo, pero al final de cuentas todos rendimos cuentas a Cristo, que es la máxima autoridad de la iglesia. Solo a Cristo nosotros tenemos que darle nuestra lealtad. Solo a Cristo tenemos que darle y entregarle toda nuestra completa obediencia. Al final de cuentas, lo que tratamos de hacer unos con otros es seguir el ejemplo de Cristo, ser fieles seguidores de Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos, pequeños Cristos o seguidores de Cristo, de manera más fácil de entender. Imitamos y seguimos como nuestra máxima autoridad al Cristo crucificado y resucitado. No a ninguna otra persona, no a ninguna organización, no a ningún documento incluso. Esto ya lo discutiremos más adelante cuando terminemos nuestro estudio de la declaración de fe. Pero aún así, aún aunque estamos estudiando esta declaración de fe no merece nuestra completa lealtad y nuestra obediencia al 100%. Nos guía y nos rige y tiene un rol dentro de la iglesia que es importante. Pero la máxima autoridad siempre seguirá siendo Cristo y Cristo reflejado a través de las Escrituras.
Por eso es que todos nosotros debemos evaluarnos, rendir cuentas constantemente, desde la persona en el liderazgo dentro de la iglesia local hasta el miembro más reciente. Todos rendimos cuentas a la misma máxima autoridad. Todos debemos alinearnos al carácter y las obras de Cristo. Eso es algo importantísimo, que si lo perdemos de vista, podremos estar enfatizando cualquier otra cosa, cualquier otra lealtad que no sea Cristo. A veces nuestra lealtad puede ser a una tradición, o a veces a una persona, a veces a una denominación, a veces a una iglesia. Pero esto no es a lo que Dios nos ha llamado. Si usted considera que su lealtad es más hacia una persona, a una tradición, a una iglesia, a una manera de hacer las cosas, entonces es donde debemos nosotros de reevaluar qué es el cristianismo para nosotros, qué es lo que estamos nosotros siguiendo. No estamos nosotros aquí para defender una postura, una tradición, una iglesia local, una organización nacional, a una persona en liderazgo. Estamos aquí para seguir únicamente a Cristo. Bueno, estos dos puntos han sido bastante claros, sencillos, conectados a la declaración de fe. Continuamos al tercero. Importante también, la comunidad creyente es el templo de Dios. Y esto también lo encontramos reflejado en diferentes pasajes. En Efesios, que habla bastante de la iglesia, y Primera de Pedro, nos hablan acerca de la iglesia como el templo de Dios. Dice Pablo en Efesios: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje tiene bastantes connotaciones, bastantes conclusiones teológicas importantes. En primer lugar, Cristo Jesús es la piedra angular de un nuevo edificio, un templo santo en el Señor. Es decir, Él es la base, Él es el fundamento. Anteriormente vimos que Pablo también habla de Jesús como la cabeza de la iglesia, pero que habla como la piedra angular, esta piedra que se pone en la fundación, en el fundamento de la construcción. Es donde todo se va a basar. A partir de este fundamento es donde todo va a crecer. Tenemos que estar bien establecidos. Esto recuerda un poco a la parábola de Jesús acerca del hombre que construye su casa sobre la arena o sobre la roca. Bueno, aquí Pablo va a hablar de que la casa de Dios, la morada de Dios en el Espíritu, el templo santo de Dios, esta piedra tiene como piedra a Jesús, a Cristo mismo. Y nosotros somos como un edificio que se va ajustando, que va creciendo sobre la piedra angular. Y que nuestros fundamentos, para poder encajar en este templo, va a partir de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Una manera de decir, de la autoridad de los apóstoles y de la autoridad de los profetas. Personas que hablaban con autoridad de parte de Dios y que aún seguimos teniendo este fundamento gracias a través de las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento influenciado principalmente por profetas a partir de Moisés, que es considerado un gran profeta del pueblo de Israel, hasta los últimos profetas menores que encontramos en el Antiguo Testamento. Y de los apóstoles, pues los evangelios y las cartas que nos han dejado, así como los libros que también nos hablan acerca de esta piedra angular que es Cristo. Es decir, la iglesia, las personas que siguen las enseñanzas de Jesús a través de los apóstoles y de los profetas, son el templo de Dios. Son las personas, los creyentes. Más claramente lo va a decir Primera de Pedro en el capítulo 2, versículos 4 y 5.
Ustedes, les dice a las personas, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. De nuevo, Pedro y Pablo están hablando en términos muy similares. Nosotros somos como piedras vivas que somos parte de una construcción de un templo espiritual. Y Cristo es la piedra viva, es la piedra fundamental, que aunque fue despreciada por las personas de su tiempo, ahora Dios la ha elegido como la más valiosa a partir de la cual todo este templo espiritual va a ser construido. ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Bueno, las tenemos aquí resaltadas. La iglesia de Cristo, por lo tanto, no es un edificio o una construcción. La iglesia de Cristo no es un lugar al que nosotros vamos a encontrarnos con Dios. La iglesia de Cristo no es un lugar físico dentro de cuatro paredes, va a decir aquí la segunda conclusión. La iglesia donde Cristo habita no es un lugar físico dentro de cuatro paredes. Esto es muy diferente a lo que encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde Dios manifestaba su presencia en un solo lugar, y la gente sí tenía que ir a encontrarse con Dios a un lugar en específico, que era el templo, y más específicamente el templo de Jerusalén. Esto ha cambiado completamente y radicalmente desde la venida de Jesús y la llegada del Espíritu Santo. Ahora somos nosotros los portadores del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Los creyentes son las personas las que experimentan la presencia de Dios en sus vidas, no en un lugar, no en una edificación, no dentro de cuatro paredes. La iglesia de Cristo, dice aquí la tercera conclusión, es un grupo de personas que lo siguen y lo representan. Pedro diría, somos nosotros, un grupo de personas, las piedras vivas, que está Dios utilizando para construir su templo espiritual. Es decir, nosotros somos los portadores del Espíritu de Dios que ha venido a habitar en nosotros. Nosotros somos estas piedras que forman el templo espiritual. Y por último, la última conclusión, la iglesia donde Cristo habita está en medio de la comunidad creyente. Y esto es importantísimo para nosotros, porque nosotros reconocemos, como Jesús dice, que donde están 2 o 3 personas, Dios está en medio de nosotros. Como cristianos, nuestra esperanza no es que tengamos que ir a un lugar específico para poder servir a Dios, para poder alabar a Dios, para poder acercarnos a Dios y experimentar la presencia de Dios. Nosotros podemos experimentar esa presencia de Dios en cualquier lugar, en el lugar más remoto de la tierra, sin grandes construcciones, necesariamente sin un altar, sin butacas, sin un púlpito. En cualquier lugar en donde nosotros estemos, podremos experimentar la presencia de Dios, porque nosotros somos esa construcción. Nosotros somos esa morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos ese templo espiritual. Nosotros somos ese templo santo en el Señor. Es la comunidad creyente que cuando se reúne, forma la iglesia. En cualquier lugar donde las personas en las que habita el Espíritu Santo se reúnen, ahí está manifestada la iglesia de Cristo. La iglesia entonces no son las iglesias a donde vamos y que apreciamos y queremos. Ahí es simplemente el lugar donde nos reunimos. Pero nosotros no vamos ahí para acercarnos a Dios. Dios ya está en nosotros, porque mora en nosotros. Nosotros vamos y nos reunimos porque precisamente celebramos esa presencia de Dios en medio de nosotros, no en medio de la construcción, en medio de la gente. Y por eso nuestro énfasis en la iglesia va a ser siempre las personas. Nuestros mayores esfuerzos, nuestra misión va a ser siempre hacia las personas. Cuando la misión de la iglesia se enfoca en una construcción, en un lugar, en el mantenimiento, en necesitar un lugar para reunirse, entonces estamos perdiendo un poco el centro de lo que somos.
La gran ventaja es que nosotros no necesitamos un lugar, no necesitamos un templo físico, necesitamos únicamente la presencia del Espíritu Santo. La misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Si las personas son la iglesia de Dios, entonces, ¿cuál es su misión? Bueno, la disciplina, para resaltar una vez más lo que dice, va a mencionar esto. La misión de la iglesia es hacer discípulos semejantes a Cristo de todas las naciones, mediante el anuncio de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos, el ejercicio de los dones del Espíritu y la obediencia a todo lo que Cristo manda. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? Primero que nada, hablamos acerca de la palabra de Dios. No hablamos acerca de filosofía, no hablamos acerca de matemáticas, no hablamos acerca de cualquier otra conocimiento humano. No que estos sean malos, claro que no, Dios ha provisto todo el conocimiento humano y hay lugares apropiados para hablar acerca de todo esto. Es importante hablar acerca de economía, es importante hablar acerca de política, es importante hablar acerca de todas estas cosas que nos reúnen a nosotros como seres humanos en este mundo. Pero dentro de la iglesia, la misión de la iglesia no es tampoco hablar acerca de humor, incluso tampoco es tanto hablar acerca de nosotros mismos. Sí, hay veces en que nuestras predicaciones, en que nuestros estudios bíblicos se pueden convertir solo en un hilo de historias personales que se enfocan en nosotros, en lo que nosotros vivimos, experimentamos, aprendimos, etcétera, etcétera. Hay un lugar para los testimonios, pero principalmente lo que la iglesia debe de buscar cuando se reúne es anunciar, predicar, enseñar, estudiar juntos la palabra de Dios. Todo lo demás está muy bien dentro de ciertos contextos, dentro de momentos apropiados. Y vamos a incluir testimonios y vamos a incluir conocimientos de otras partes de lo que aprendemos en la academia, en la escuela, pero principalmente todo tiene que apuntar a la palabra de Dios. Nuestra misión es exponer, anunciar, proclamar la palabra de Dios principalmente. Pero no solo esto. A veces pensamos que es lo único que tenemos que hacer. Llegar a la iglesia, cantar algunas canciones y después escuchar la predicación. Eso no es realmente la misión de la iglesia, es solo parte de. Pero la razón por la que nos reunimos es también para participar de los sacramentos, de la cena del Señor, de los bautismos. Ahora sabemos que los bautismos es algo que ocurre cada vez que hay un creyente nuevo. Tal vez no va a poder suceder cada vez que nos reunamos, pero es algo a lo que deberíamos de aspirar a buscar. Por el contrario, la cena del Señor, como se conoce en otros lugares, como la comunión o la Santa Cena, es algo que debería estar presente en nuestras iglesias más constantemente de lo que está presente quizá actualmente. A veces se nos olvida la cena del Señor y es algo como que sucede cada ciertos meses o a veces hasta cada año. Y esto es algo importante que Cristo mandó. Ya hablaremos de los sacramentos en nuestro próximo video, pero la administración de los sacramentos es parte de la misión de la iglesia. A veces tenemos que practicarlos un poco más común de lo que hacemos sin perder el respeto y la importancia de ellos. También la iglesia está para ejercer dones del Espíritu. Esto ya hablamos un poco cuando hablamos acerca del Espíritu Santo. Todos los creyentes, no solo los que están en la plataforma, no solo los predicadores, los pastores, evangelistas, líderes de alabanza, músicos, tienen dones del Espíritu. Dios nos dio dones al Espíritu a cada uno de nosotros. Desde el momento en el que nosotros somos salvos y el Espíritu viene a habitar en la vida del creyente, entonces la persona ha recibido un don del Espíritu. La iglesia debería de ser el lugar donde todas las personas, no solo los de la plataforma, sino que todas las personas puedan poner en práctica su don del Espíritu. A veces nosotros como cristianos podemos contentarnos con solo ir a la iglesia, sentarnos,
escuchar la predicación, cantar algunos cantos e irnos a nuestra casa y repetir esto semana con semana o a veces entre los días de la semana cuando vamos a la iglesia, pero esto no debería ser así. Todos deberíamos de tener una oportunidad para poner en práctica los dones del Espíritu, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de ella también, pero más cuando nos reunamos. ¿Cómo es que estamos nosotros promoviendo los dones que Dios le ha dado a cada uno de los miembros que estamos ahí? ¿Cómo es que los líderes estamos preparando a las personas dentro de la iglesia a poner en práctica estos dones? A veces el obstáculo más grande para poner en práctica, ejercer los dones del Espíritu es porque no sabemos cómo hacerlo. Y ese es el rol del liderazgo, enseñarle a las personas a ponerlo en práctica. Y por último, obedecer todo lo que Cristo manda. Sí, de nuevo, no solo estamos para hablar de la palabra de Dios, participar de los sacramentos y ejercer los dones, sino también como iglesia nosotros ponemos en práctica los principios de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la misión de la iglesia. Y el propósito es que al hacer esto, no solo estamos nosotros reunidos hablando entre nosotros y muy bonitos todos cristianos, sino que buscamos la misión hacia todas las naciones, especialmente empezando desde donde estamos, desde el lugar en donde estamos. Antes de querer conquistar el mundo, tenemos que querer conquistar el pequeño lugar en donde estamos. Nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestro estado, poco a poco se va expandiendo. Tenemos que tener la mirada fija en las personas que están alrededor de nosotros, en nuestro prójimo, en nuestro próximo. Eso es lo que la iglesia busca hacer. No solo encerrarse a sí mismo y decir, vean qué bonitos somos, qué bonito cantamos, todos aquí somos santos, buenos cristianos, nos llevamos bien, sino que siempre esto debe ser llevado hacia afuera, hacia las personas que no han escuchado, hacia las personas que necesitan este ministerio de parte de cada uno de nosotros. Esto nos lleva al último punto acerca de la iglesia local. Estamos hablando en el contexto de la iglesia en general, pero la iglesia local, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, la iglesia local es un cuerpo de creyentes, va a decir la disciplina, que acuerdan regirse por las Escrituras. De nuevo, una iglesia local no es un club social, ¿sí?, donde diferentes personas vienen para pasarla bien, para convivir, para hablar, tal vez hacer comidas, ¿sí?, reunirse, cantar cantos que nos gustan. Eso no es la iglesia local. Tampoco es una reunión familiar, ¿sí? Dentro de las iglesias, nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición de pertenecer a iglesias donde hay familiares. Pero no solo es para reunirnos en la familia. No, es una iglesia que viene, un cuerpo de creyentes, a regirse por las Escrituras. Una iglesia local es un grupo de personas que siguen a Cristo de acuerdo a cómo está reflejado en las Escrituras. Es decir, buscan establecer un modelo de gobierno en el que todos sepan su rol y su ministerio. Si usted no sabe cuál es el rol que usted juega en la iglesia, si usted llega, participa del servicio a través del canto, escucha la predicación, pero no sabe más allá cuál es su rol, cuál es su ministerio, qué es lo que usted aporta dentro de la iglesia, tiene que comunicarse con su pastor, tiene que comunicarse con los líderes de la iglesia y saber cuál es lo que yo tengo que hacer, cómo yo puedo servir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, cómo es que mis dones que Dios ha dado los puedo poner en práctica dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y esto es una conversación que de nuevo los miembros y los pastores, los líderes tienen que tener constantemente. Nunca es bueno que solo el pastor haga todas las cosas. A pesar de que a veces los pastores quieren hacerlo todo, no es bueno. Dios no llamó a los pastores para hacerlo todo. Tampoco es bueno que los miembros no quieran hacer mucho de lo que Dios les ha llamado. Tiene que haber una convivencia íntegra, completa, entre los líderes y los miembros. Cada uno de nosotros jugamos un rol muy importante. Y si no sabemos cuál es, tenemos que empezar a hablar acerca de esos temas dentro de la iglesia. ¿Por qué?
Porque nos vamos a reunir regularmente. La iglesia local es un cuerpo de creyentes que acuerdan regirse por las Escrituras y se reúnen regularmente con fines de adoración, edificación mutua, discipulado, compañerismo, evangelismo y buenas obras. Es decir, esto es importante. No solo nos reunimos de vez en cuando, cada mes, cada año, eso lo podemos hacer con nuestros amigos cristianos o no cristianos. Lo tratamos de hacer constantemente. Nos reunimos regularmente. Por eso lo hacemos cada semana, a veces cada ciertos días, miércoles, domingo, jueves o domingo, etc. Porque buscamos adorar juntos, buscamos edificarnos mutuamente, buscamos discipulado. Y esto es discipulado y de manera específica. No solo escuchar predicaciones y sermones, sino ser verdaderamente discipulados. Buscamos compañerismo también, importante. Buscamos evangelizar, buscar maneras en cómo nosotros vamos a evangelizar juntos al mundo alrededor de nosotros. Y por último, buscamos poner en práctica buenas obras. Como lo vimos la semana pasada, las buenas obras no necesariamente se enfocan en nuestro buen comportamiento. Buenas obras no es significado de ser buenas personas o no es lo mismo a portarnos bien. Es necesario portarnos bien y ser buenas personas. Pero las buenas obras se enfocan en los de afuera, en los que están en necesidad, en los de adentro que también están pasando por un momento difícil. La iglesia debe de reunirse para orar por las personas, sí, para pedirle a Dios por las personas, sí, pero también para ayudarlas. La iglesia es muy bueno que se junte para hacer ayunos, para orar, para levantar ofrendas para las personas, pero también tiene que poner en práctica una buena obra hacia esas personas en necesidad. Este es el propósito de la iglesia. De nuevo, leyendo nuestra declaración de fe, lo dice así, de manera muy breve. Creemos que la Iglesia Universal se compone de todo el cuerpo de creyentes en Jesucristo, que es su fundador y única cabeza, en el que se está construyendo una santa morada de Dios por el Espíritu. La misión de la Iglesia es ser discípulos semejantes a Cristo, de todas las naciones mediante el anuncio de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos, el ejercicio de los dones del Espíritu y la obediencia a todo lo que Cristo manda. Una iglesia local es un cuerpo de creyentes que acuerdan regirse por las Escrituras y reunirse regularmente, con fines de adoración, edificación mutua, discipulado, compañerismo, evangelismo y buenas obras. Muy bien, hermanos, hemos terminado nuestro estudio el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.